Álvaro nos va a hablar de ideas para interpelar la irrupción de la inteligencia artificial en la industria de los medios y el periodismo, un tema que ya hemos tocado el año pasado en el ciclo de evolución, pero que bueno, seguramente Álvaro, que es un estudioso del tema, ha mejorado y ha innovado mucho más. Te escuchamos. Hola, hola, ahí está. ¿Vos te quedás acá? Me voy. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación a DEPA. Espero que hayan llegado todos bien. Yo vengo de La Plata, así que tuve algunas complicaciones, pero esperemos que volvamos todos bien. A ver si se ve. Ahí va. Bueno, soy Álvaro Liuzzi, soy periodista, consultor en medios y soy parte del programa Redacciones 5G de Telecom Argentina, en el que realizamos capacitaciones y charlas para medios, entre otros productos. Después vamos a hablar un poquito de eso. Y un poco la idea de hoy es hablar, como decía, de periodismo sintético, algunas ideas como para interpelar la erupción de la inteligencia artificial y entender un poco lo que está pasando, sobre todo en los medios, ¿no? Vamos a empezar con una definición más o menos general de lo que es la inteligencia artificial, que es básicamente la capacidad que tienen las máquinas para realizar tareas que hasta hace muy poco tiempo solo podíamos desarrollar los humanos. Básicamente, desarrollo de algoritmos y modelos matemáticos que permiten a las máquinas procesar y analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones y tomar decisiones. A nivel técnico, esa podría ser una primera explicación. Ahora, lo que tiene la inteligencia artificial son estos llamados inviernos y veranos, ¿no?, que se le llama en la jerga, que cuando hablamos de inteligencia artificial parece que estamos hablando de algo novedoso, pero en realidad estamos hablando de algo que tiene más de 70 años. Mencionar, en principio, ¿no?, a Alan Turing, uno de los primeros desarrolladores que habló de lo que es particularmente la inteligencia artificial, padre, ¿no?, de la inteligencia artificial, que estuvo desarrollando la máquina Enigma, ¿no?, la máquina que logró desencriptar los mensajes que enviaban los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que tuvo una relevancia importante en el desenlace de ese conflicto. Y como decía, estos inviernos y veranos de lo que es la inteligencia artificial, cuando la tecnología emerge, se la reconoce desde los estados, desde los gobiernos, desde las sociedades. Y después estos valles, cuando cae, ¿no?, el interés, las sociedades le restan importancia, pierde, ¿no?, terreno frente a otras tecnologías. Lo hemos visto sobre todo en la inteligencia artificial en los años 70, luego en los años 80. Y también, importante, aspectos de la cultura popular que nos permiten entender a lo largo de las décadas lo que era la inteligencia artificial, ¿no?, películas, series, libros en particular. Y lo que estamos viendo ahora es lo que podríamos decir el último gran verano de la inteligencia artificial a partir de la irrupción de ChatGPT. 30 de noviembre del año 2022, todos estábamos en otro tema. Argentina le ganaba 2-0 a Polonia ese día. Pasaba algo importante también, más allá del Mundial, aquel día que se lanzaba de manera abierta, ¿no?, ChatGPT para que lo puedan usar todos los usuarios. Muchos autores comparan esto como el lanzamiento de una vacuna sin testear, ¿no?, lanzar algo que no estaba debidamente testeado, que ni siquiera sus propios creadores sabían cómo funcionaba del todo bien. Pero bueno, se lanzó en abierto, como digo, ChatGPT 30 de noviembre del 2022.
Hay un concepto que a mí me gusta usar, que es el de compuerta evolutiva, que habla un poco de lo que sucede, ¿no? en estos momentos de cambio, de ruptura, que son esos momentos a lo largo de la historia cuando el mundo cambia, ¿no? de un momento a otro de una manera vertiginosa, particularmente en este caso, otros momentos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Mundo pre y post imprenta, ¿no? que democratizó de alguna manera el acceso a la información y a la comunicación hace varios siglos. La oralidad de la escritura, cuando somos ágrafos, no, cuando dejamos de ser ágrafos, empezamos a leer y a escribir. Mundo analógico y digital, ¿no? Acá somos varios los que tenemos más de 40 años, ¿no? Yo tengo 43. Suele mencionarse mi generación como el eslabón perdido, la última generación que conoció la vida, el trabajo, el estudio, ¿no? sin internet, pasar del mundo analógico al mundo digital. El mundo pre y postmóviles más cercanos en el tiempo, hace 15 años más o menos. Y actualmente el mundo real, como decía, el mundo sintético, con la irrupción de la inteligencia artificial. Ahora, la principal diferencia entre los humanos y los animales no es que los humanos usamos herramientas, no hay muchos animales en la naturaleza que usan herramientas, piedras, palos, huesos. La principal diferencia es que los humanos complejizamos esas herramientas en el tiempo, ¿no? A partir de saberes previos, incorporamos nuevos saberes y compartimos ese conocimiento con las generaciones que nos preceden. Eso es lo que la antropología llama evolución cultural acumulativa, y lo que Stanley Kubrick en la película 2001 Odisea del Espacio, durante los primeros minutos de la película, sintetiza, ¿no? de una manera brillante, en esa elipsis en la que un primate descubre una nueva herramienta, un fémur con el que rompe un cráneo, y entra en éxtasis, lanza ese fémur al aire, y en ese girar del fémur, 4 millones de años más tarde, esa tecnología se convierte en una nueva tecnología que es una nave espacial orbitando la Tierra, ¿no? que de hecho tenía en su interior una inteligencia artificial que se llamaba HAL 9000, película del año 1968. Imaginemos también la época y la brillantez de Kubrick para adelantarse a esto. Ahora, lo que sucedió durante, sobre todo las últimas décadas, es que los desarrolladores crearon máquinas que pueden hacer lo mismo que el cerebro humano, ¿no? Crearon máquinas que pueden, a partir de saberes previos, generar nuevas ideas, crear, entre comillas, ¿no? Después vamos a ver por qué digo esto, conocimiento. Hasta hace muy poco tiempo a las máquinas le teníamos que decir qué es lo que tenían que hacer de principio a fin, y ahora basta, ¿no? con darle muchísimo entrenamiento y un objetivo para que hagan cosas como las que podemos hacer con ChatGPT, entre otras plataformas, ¿no? que pueden crear editoriales periodísticas, artículos, sinfonías, crear videos en HD, fotografías hiperrealistas, entre otras cosas. Esto abre un montón de interrogantes, particularmente a mí me interesa uno, que es pensar dónde va a quedar la creatividad humana, no solamente en el periodismo, sino en un montón de otras áreas, cómo va a ser el futuro del trabajo en este sentido. Pero nada de esto sería posible, ¿no? sin dimensionar el acelerado proceso de digitalización que creó, ¿no? Internet, donde se dio la posibilidad de digitalizar no solamente todo el contenido de las últimas 3 décadas, sino todo el contenido creado por la humanidad en su historia. Y esto es importante entenderlo porque este es el alimento, ¿no? que utilizan estas máquinas, estos algoritmos, ¿no? Libros, revistas, periódicos que se digitalizan y se transforman a páginas web, a formatos PDF, discos, cassettes, CDs, vinilos que se digitalizan y se transforman en alimento para algoritmos, para plataformas como Spotify, por ejemplo, o películas, ¿no? en diferentes formatos, ¿no? Hablamos de cine, cassettes, DVDs, ¿no? que se digitalizan y se transforman a formatos digitales que alimentan plataformas como Netflix. Principal emergente en este sentido, como decíamos al principio, ChatGPT,
una empresa base que es OpenAI, que fue fundada por Elon Musk y Sam Altman, y lo primero que hicimos cuando nació ChatGPT fue compararlo con el principal exponente que teníamos de acceso a la información en Internet, que era Google. Fue la principal comparación que hicimos, ¿no? Citando un poco a McLuhan, el contenido de un nuevo medio es un viejo medio, ¿no? La evolución, decíamos, bueno, así usamos Google, esto nuevo lo vamos a usar de la misma manera. Y empezamos a entender que su uso era bastante diferente. Si bien Google tiene esos robots spiders que se le llaman, que relevan el contenido que hay en Internet y nos devuelven resultados en formato de lista, lo que hace ChatGPT, siempre digo entre comillas, ¿no? Y hablando mal y pronto, es tragarse gran parte del contenido que hay en Internet, sistematizado en grandes datasets, y nos devuelve resultados en formato de conversación, ¿no? Una ilusión de una conversación porque realmente no está entendiendo lo que nos devuelve, no es que tiene conciencia de la respuesta que nos da, pero esa diferencia, ya no acceder a la información, sino que conversamos con la información, es un cambio, es una transformación fundamental, sobre todo pensando sus usos para el periodismo y cómo lo van a usar las audiencias en este sentido. Hablando de esto, también tiene algunos riesgos y algunas limitaciones, ¿no? Esta tecnología, sobre todo la versión 3.5, que es la versión gratuita de ChatGPT, opacidad sobre el corpus de datos con que se entrenó el modelo, no es muy claro, son una caja negra como las de los aviones, no se sabe bien cómo se entrenaron a estos modelos de inteligencia artificial. ChatGPT prioriza la coherencia y la fluidez en el diálogo por encima de la veracidad. Habrán escuchado hablar del concepto de alucinaciones, ¿no? Muchas veces nos devuelven respuestas verosímiles, pero que no son veraces, y esto para el uso en el periodismo es clave. El punto 3 es que no contrasta datos con fuentes externas en tiempo real, al menos la versión 3.5. Y el punto 4 es que en grandes extensiones de datos puede llegar a copiar y pegar porciones de texto, con todo lo que esto en relación a leyes de copyright tenemos que tener en cuenta. Hay algo que por lo menos a mí me ayuda, que es desafiar las metáforas de muchas de estas tecnologías que nacieron asociadas a metáforas que quizá en su momento sirvieron, ¿no?, para la época, pero que hoy en día quizá no tienen el mismo resultado o podríamos entenderlo de otra forma. La primera es la de la nube, ¿no? El primer ejemplo quizá más palpable, más concreto, que se usó durante mucho tiempo, que se usó como idea de desmaterialización tecnológica cuando no hay nada menos etéreo que la nube, ¿no? En realidad cuando hablamos de la nube hablamos, como dice ahí, ¿no?, enjambre de cables, servidores, circuitos, ¿no?, centros de almacenamiento que necesitan energía eléctrica, ¿no?, todo el tiempo. Y un poco con la inteligencia artificial pasa algo similar, ¿no? Si hablamos de inteligencia artificial, en realidad tendríamos que estar hablando de minería de datos, y si hablamos de aprendizaje automático, en realidad tendríamos que hablar de optimización estadística, que son conceptos, ya lo sé, con menos marketing, ¿no? Se venden de manera menos popular, pero quizás se acercan mucho más para entender realmente lo que hace y lo que puede hacer la inteligencia artificial dentro del periodismo. Y también hay otra parte que me interesa mucho, que es la tecnología como catalizador de la creatividad, ¿no? Comparándola con la web, ¿no? Si la web social y multimedia revolucionó todo lo que fue el acceso de la información y la comunicación, la era de la inteligencia artificial puede aportar muchos aspectos desde lo creativo y fuerzas de producción, como dice ahí, sintéticas a escalas inéditas, ¿no? Pensemos cada periodista con un asistente virtual especializado o entrenado en algún tema en particular que lo ayude a tener mejores perspectivas en sus notas, saber distribuirlo mejor para redes sociales, un montón de aplicaciones dentro de las redacciones. Y también pensar si esto es el futuro o es el presente, ¿no? De vuelta a la relación con otros medios, así como la TV o Internet cambiaron nuestra percepción del espacio y en el tiempo. Allá, primero la TV en los años 70, 80, y después Internet en los años 90. La inteligencia artificial también va a cambiar nuestra forma de abordar problemas, de soluciones, de entender también nuestra interacción con el mundo y con la información. Y va a facilitar muchas de las cosas que se dice que puede hacer la inteligencia artificial, tareas rutinarias y repetitivas, pero también, como decía, va a modificar nuestra percepción del mundo, nuestro acceso a la información que hay dando vueltas en el mundo.
Y una pregunta en relación a esto, si hablamos de futuro, ¿no? O de presente, este es un gráfico que hice en base a un artículo que escribió el periódico The Guardian, que se llama Las 24 horas de la inteligencia artificial, donde mostraba el artículo todos los momentos del día en el que tenemos interacción con algoritmos que están mediando la información que nosotros consumimos, ¿no? Acá podemos citar a Barbero con la idea de mediaciones, y entender, ¿no? Desde que nos despertamos a las 7 de la mañana, desbloqueamos nuestro teléfono con reconocimiento facial que tiene inteligencia artificial, ¿no? Tecnología relacionada para desbloquearlo. Le pedimos a algún asistente de voz que nos ponga una canción o un tema para preparar el desayuno, ¿no? Alexa, Siri, Google Home, lo que sea, que trabaja con inteligencia artificial. No tanto aquí en Buenos Aires, pero en Londres pasás por alguna cámara que te reconoce tu rostro y quizás está conectada con alguna base de datos de una estación de policía. Usamos en algún medio un CMS, ¿no? Que tiene algún aspecto de inteligencia artificial para potenciar nuestras notas. Utilizamos ChatGPT si damos clase, por ejemplo, en alguna universidad. Tomamos un respiro, un ratito, un café, miramos TikTok, alguna recomendación de algún gatito, video gracioso, ¿no? Algoritmo de inteligencia artificial, y terminamos citando a The Guardian, que nos recomienda un artículo en función de todas las lecturas previas que hicimos. Muestra un poco este gráfico todas las mediaciones que por estar tan omnipresentes los algoritmos quizá no nos damos cuenta, pero están, como decía, más presentes que nunca en nuestras rutinas. ¿Qué pasa con los medios hoy? ¿Cómo lo están usando? Traje 3 trabajos cuantitativos al respecto con algunos datos como para tener un poco una fotografía de lo que está pasando hoy, ¿no? El primero es Generando el Cambio de Journalism AI, entrevistas a 100 organizaciones periodísticas en 46 países. Oportunidades, respondían que 3 de cada 4 organizaciones creen que la inteligencia artificial generativa ofrece nuevas oportunidades para el periodismo. Mayor eficiencia, productividad y creatividad en las redacciones. El 85% experimentó con inteligencia artificial generativa en diversas tareas, desde redacción de código hasta creación de resúmenes, lo que revela también la versatilidad de la tecnología aplicada en los procesos productivos de las redacciones. Esto es importante, preocupaciones, sobre todo más del 60% aspectos éticos, ¿no? Cómo aplicar esta tecnología en las redacciones desde un aspecto ético. Y los equipos que lideran la integración de esta tecnología, sobre todo equipos multidisciplinarios, 26%, equipo de innovación digital, 29%, y departamento de tecnología, 11%. Segundo trabajo, las predicciones del 2024 del Reuters Institute, lanzadas en enero. También entrevistas a 300 directivos de 50 países. Entre las prioridades, tareas de automatización, 56%, sistemas de recomendación, 37%, y la creación de contenidos con supervisión humana, 28%, muy cerquita por detrás, usos comerciales, 27%. Entre los riesgos, también esto es importante, reconocen la creación de contenido, 56%, como un aspecto a tener en cuenta en los riesgos. Reporteo, 28%, automatización en backend, 11%, distribución y recomendaciones, 3%. Directrices, este es otro aspecto fundamental. El 16% ya tiene un responsable de inteligencia artificial en la redacción, el 24% está trabajando en ello, y solo el 16% tiene directrices detalladas de inteligencia artificial, marcos éticos, ¿no? Guías de uso, prácticas para sus periodistas, para que trabajen. Y también, preocupante esto, que solo el 35% de esas respuestas están trabajando en ello, ¿no? De hecho, lo hemos visto con las redes sociales y con otras tecnologías cercanas. Se da mucho de aspectos informales, la integración por iniciativas de los propios periodistas, pero muchas veces los medios no acompañan este uso, dándole un marco de capacitación, de contención y de aspectos éticos en ese sentido. Y el último dato estadístico, referenciado en el Tau Center, el trabajo AI in the News de Felix Simon, con 134 entrevistas en 35 medios de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. 3 puntos importantes de este trabajo, y si tienen la oportunidad de leerlo, se los recomiendo entero.
La dependencia de la inteligencia artificial que él explica en el trabajo que podría comprometer la autonomía de las organizaciones de noticias y alinearlas más estrechamente con las lógicas de las compañías de plataformas tecnológicas, algo de lo que se hablaba recién, ¿no? Ya hemos visto lo que sucedió al tercerizar, ¿no?, totalmente la distribución en las redes sociales. El bloqueo, se advierte sobre los riesgos de un bloqueo tecnológico, donde las redacciones podrían encontrarse atrapadas en un ciclo de dependencia, ¿no?, a partir de la incorporación de soluciones empaquetadas de inteligencia artificial, donde no sepamos muy bien cómo trabajan y cómo eso a futuro quizá le quite habilidades cognitivas a los periodistas a hacer ciertas cosas en sus tareas. Y las directrices también, relacionadas con el informe anterior, factores como avances tecnológicos, presiones del mercado, dinámicas competitivas y un ambiente saturado de incertidumbre, juegan un papel crucial en la tendencia que evidencia este desequilibrio de poder familiar entre las organizaciones de noticias y las plataformas de inteligencia artificial. Vimos algunos datos, ahora vamos a ver cómo están reaccionando los medios, con varios caminos posibles en ese sentido para trazar de aquí en adelante. Vamos a empezar por las asociaciones, que quizá habrán leído esto en las últimas semanas. A mediados del año pasado, la primera asociación, digamos, que anunció OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, fue con Associated Press, ¿no? En ese momento yo escribí un artículo analizando un poco qué ganaba cada parte de este acuerdo. Associated Press, por un lado, ganaba, obviamente, un acuerdo con una de las empresas, las líderes del mercado, tecnología de primera mano, grandes plataformas, ¿no?, de inteligencia artificial para utilizarlo en la creación de noticias, para asistir a sus periodistas. Pero me parecía más interesante lo que ganaba OpenAI en este caso, ¿no? Una hemeroteca de más de 40 años con información validada, creada, sistematizada y publicada por periodistas, que eso es oro en polvo para estos algoritmos, plataformas de inteligencia artificial, ¿no? Es el nuevo petróleo, esos datos para alimentar estos algoritmos. La semana pasada se anunció nuevos acuerdos de OpenAI con el grupo Le Monde en Francia y con Prisa Media en España. Ya hay varios millones de dólares tirándose, ¿no?, por la cabeza. Pero bueno, un camino posible en este sentido es el de las asociaciones. En contraposición, los bloqueos, en su principal exponente, el New York Times, con el litigio que mantiene abierto con OpenAI. Este es un trabajo de un periodista norteamericano que se llama Pale Wire, que es un sitio que se llama homepage.news, que releva los sitios de noticias que han decidido bloquear a las plataformas de inteligencia artificial y no le permiten relevar su contenido hasta que el panorama esté un poco más claro, ¿no? Dicen, bueno, si nadie me paga por estas noticias y yo encima alimento con mi información tus bichitos, digamos, tus inteligencias artificiales, algoritmos, voy a bloquearte con un pequeño, a nivel técnico, un pequeño archivo que se llama robot.txt, que se sube al sitio y permite bloquear, ¿no?, estas plataformas. De 1.156 sitios, 628 ya han relevado que han bloqueado a esta plataforma de inteligencia artificial, equivale a un 54.3%. También se da un cambio morfológico en las redacciones con nuevos perfiles, ¿no? En paralelo a esto, ya sea bloqueando o asociándose con estas plataformas, hay muchas redacciones que están cambiando la morfología, incluyendo nuevos perfiles asociados a la inteligencia artificial, que hoy están como muy de moda, algo se hablaba en la charla anterior, y que son anuncios como más rimbombantes, que seguramente, como pasó con la digitalización, luego se van a tener una diáspora hacia toda la organización, va a haber perfiles especializados en todas las áreas de los medios, particularmente con inteligencia artificial. Pero bueno, tenemos desde el Washington Post, que presentó su nueva editora senior de estrategia e innovación de inteligencia artificial, de New York Times, a su nuevo director editorial. También surgieron nuevas áreas y proyectos pilotos en cadenas como la BBC, Financial Times, en Clarín, acá en Argentina, en todo Jujuy también. Diferentes experiencias en menor o mayor grado en este sentido.
Bueno, ya vimos datos, vimos reacciones de los medios, ahora vamos a ensayar como algunas ideas para utilizar la inteligencia artificial generativa en las redacciones. Particularmente, este tipo de tecnología se puede integrar en toda la cadena de valor de los medios, ¿no? En lo que es la producción, la distribución y el revenue. Yo me voy a centrar más en lo que es la producción desde el aspecto editorial. Y vemos la versatilidad, ¿no?, de este tipo de tecnología que se puede usar, ahí vemos, ¿no?, generación de titulares, redacciones de noticias, resúmenes de textos, traducción de formatos. Esto es interesante, pasar de audio a texto o de texto a video de manera automática. Esto abre un montón de posibilidades, ¿no?, sobre todo para medios que tienen una radio o una cadena de televisión, que pueden pasar de manera automática una entrevista que salió en la radio y a los 2-3 minutos tenés ese audio desgrabado de manera automática y crear luego una nota en texto para el periódico, textos para redes sociales, subtítulos automáticos de audio y video, creación de imágenes, traducción de idiomas, ¿no? También te permite llegar a audiencias que hace muy poco tiempo era impensado, traducción instantánea a un montón de idiomas, guiones de podcast, nuevas ideas, gramática, creación de gráficos, etc. Pero también hay que pensar cómo integrar todas estas posibilidades en función de la perspectiva, ¿no?, propia de cada medio, ¿no? Acá vamos a ver algunas ideas en ese sentido. Hay al menos 5 áreas donde se puede integrar, ¿no?, la inteligencia artificial, donde se respetan, ¿no?, algunos pasos secuenciales que son importantes en ese sentido: la introducción de la tecnología, el desarrollo, los procesos de capacitación que se deben abrir para integrar este tipo de tecnología, el diseño de una estrategia y la comunicación, ¿no? Ahora vamos a ver algunos detalles de esto. En lo que es la introducción, identificar necesidades específicas de la redacción que la inteligencia artificial puede abordar. No todos los problemas se solucionan, ¿no?, como pasa con todas las tecnologías, no sirven para todo. El desarrollo, clave investigar y seleccionar las herramientas y los algoritmos de inteligencia artificial adecuados, crear un equipo interno o colaborar con expertos externos en este campo. La capacitación, que es un aspecto clave también, no gastar, siempre digo no gastar en capacitación, sino invertir en capacitación. La estrategia, ¿no?, ¿para qué lo vamos a usar? Definir una estrategia a largo plazo para la integración de esta tecnología en los flujos de trabajo editoriales dentro de los medios. Y después la comunicación, que esto es clave también en 2 vías, ¿no?, a nivel interno para los propios periodistas, para ayudarlos a incorporar esta tecnología, a darle, como decía antes, marco de uso ético, que comprendan realmente la incorporación de estos procesos, y luego también hacia afuera, ¿no?, comunicar a la audiencia cómo se va a usar esta tecnología, para qué se va a usar, para qué no se va a usar. Quizá es más importante esa pregunta hoy en día que la anterior, ¿no? Hasta que sea algo común, digamos, va a pasar eso, ya no va a ser novedoso usar inteligencia artificial para crear contenido, pero hoy en día es un aspecto fundamental. Traje como un ejemplo un proceso en el que estuve involucrado el año pasado, que fue en el marco del programa Impulso Local de ADEPA, ICSG y Meta. El año pasado el programa tuvo 235 medios. Uno de los medios fue Todo Jujuy, que se tomó como un caso testigo porque fue el único medio que trabajó con inteligencia artificial. Había un montón de temáticas: audio, video, estrategia de monetización, audiencias. Bueno, Todo Jujuy fue el único que trabajó con inteligencia artificial y a mí me tocó liderar la consultoría, ¿no?, sobre automatización e integración de esta tecnología en Todo Jujuy. Y traje algo, no se ve ahí las imágenes, creo. A ver ahí. Vamos a actualizar. Traje algunos datos como para dimensionar un poco el proceso, digamos, de lo que fue. A ver ahí. Ahí va. Bueno, no cargo la imagen. Algunos datos en función de
¿Cómo se trabajó la integración? Fue un proceso que incluyó capacitación e integración durante 8 meses, de marzo a octubre aproximadamente. Y en principio la implementación en la redacción no solo implicó la introducción de nuevas tecnologías, como suele pasar, ¿no? Sino también, que esto parece una frase hecha, pero tiene cada vez más relevancia, un cambio cultural, que se entienda algo de lo que decía Agustina en el panel anterior. La tecnología no soluciona todo y es importante también tener en cuenta que podemos abarcar ese cambio y que se entiende realmente qué es ese cambio cultural dentro de la redacción y cómo esto reconfiguraba los flujos de trabajo ya existentes dentro del medio. El siguiente paso fue la integración, donde identificamos las áreas estratégicas de las cuales se iban a beneficiar estos flujos de trabajo, la redacción de la aplicación de la inteligencia artificial, seleccionamos las herramientas y los algoritmos adecuados en función de las necesidades que tenía el medio previamente, qué es lo que quería hacer, a qué audiencias nuevas quería llegar, qué estrategias quería fortalecer, cuál quería dejar de lado, y sobre todo esto, capacitando a los periodistas para incorporarse de manera crítica a ese proceso, que entiendan realmente cabalmente lo que podía hacer esta tecnología, lo que no podía hacer y cómo podía potenciar su trabajo diario. Le pedí a Julieta Pose, una de las cabezas que estuvo en todo el proceso del periódico, algunos datos para incorporar una nota que estoy escribiendo para el Nieman Lab de Estados Unidos. Y me decía esto, ¿no? Yo no estuve particularmente en este seguimiento de las métricas, porque lo están haciendo ahora después de un año de comenzar el proceso. Si bien era una base baja, ¿no? Porque pasaron de hacer en la actualidad 500 notas automatizadas de deportes, servicios y otras temáticas, un año después todo Jujuy creció 83% su audiencia, los views escalaron de 1.297.000 a 2.378.000, mientras que la cantidad de usuarios se triplicó, aumentando de 542.000 a 1.652.000. Y particularmente más allá de las estadísticas que obviamente sirven para tomar decisiones, a mí me interesaba más esto, ¿no? El grado de adopción que tenía esta tecnología dentro de la redacción y las encuestas y entrevistas al equipo editorial, sobre todo que estuvo involucrado en el proceso, indicaban un alto grado de satisfacción respecto a la utilidad y facilidad de uso e impacto de esta tecnología en su trabajo diario, ¿no? Desde ayudarlos a encontrar mejores perspectivas, contenidos, nuevos posteos para redes sociales, cosas que podían hacer con, como decía hoy, contenidos de la radio o del canal de televisión, que podían usarlos ahora de manera más rápida y eficiente para alimentar el sitio web del periódico. Y sobre todo una frase que le pedí a Julieta, la gerente de contenido de Todo Jujuy, que estuvo involucrada, como digo, en todo el proceso. Más allá de los datos, le digo, dame dos frases como para sintetizar lo que fue el proceso de integración. Y me decía esto, ¿no? La implementación de inteligencia artificial en nuestra sala de redacción nos permitió crecer de manera cualitativa y cuantitativa, un aspecto elemental para una organización local y con una redacción pequeña como la nuestra. Por un lado nos dio la posibilidad de automatizar procesos y tareas cotidianas engorrosas y de escaso valor periodístico, de manera que logramos optimizar la producción de los contenidos publicados, especialmente los vinculados a servicios como el clima, tránsito o resultados deportivos. Y por otro lado nos permitió enfocar a nuestro staff de periodistas en tareas netamente de interés para nuestra audiencia, con lo cual profundizamos el valor periodístico de nuestros contenidos y el rol que tenemos como medio. Un poco entendiendo lo cuantitativo del proceso, pero también lo cualitativo, porque eso es el valor que luego le queda al medio. Para terminar, 3 recursos, como para que después se extiendan ustedes en lecturas. En el programa Redacciones 5G de Telecom Argentina, del cual soy parte, realizamos una serie de productos, entre los que está un podcast que durante el año pasado entrevistó mucha gente, muchos profesionales especializados en inteligencia artificial, un podcast que está conducido por los colegas y amigos Irina Sternik y Eduardo Aguirre. Ahí van a encontrar un montón de entrevistas, ¿no?, a gente de la industria que ha trabajado sobre esto en el último año.
También tenemos un newsletter del cual soy editor, que se envía de manera mensual. También que mucho de esto que vimos hoy lo venimos analizando en el newsletter de hace 2 o 3 años aproximadamente. Y muchas de estas noticias las seguimos de manera mensual como para tomar un pulso de lo que está pasando en la industria. Y un adelanto, les pido que no digan nada todavía, pero estamos pronto a publicar una guía de inteligencia artificial, una guía práctica de inteligencia artificial generativa para incorporarlo en medios, que vamos a publicar desde el programa Redacciones 5G, del cual estoy escribiendo, ¿no? Voy a estar como autor de la guía, que un poco da estas herramientas, resúmenes, ideas, perspectivas, de una manera práctica, ¿no? La idea es que sea algo para utilizarlo desde la máquina, pero también poder imprimirlo y tenerlo en nuestras redacciones como para muchas de estas dudas, de estos procesos, de estas ideas que tenemos en este sentido, las podamos trabajar o sacar ideas de ese trabajo en texto. Eso todo, gracias. ¿Con el tiempo bien o no? Sí, los que estamos mal somos nosotros con el tiempo. Tuvimos problemitas. Básicamente entiendo que va a haber un paper después contando lo que hicieron, pero ¿cuáles serían los 3 aspectos puntuales que han implementado como tecnología, digamos? Temas de grabación, temas de generación de imágenes. ¿Cuáles serían los 3 puntos principales relativamente simples que han abarcado la redacción? Lo primero fue, sobre una base de capacitación importante, fue la utilización de diferentes plataformas como ChatGPT o la de Google, sobre todo para asistir a los periodistas en los flujos de trabajo diarios y para poder procesar otro tipo de datos que de manera analógica o manual no podían hacer. El segundo punto fuerte, segundo que yo comento, primero que ellos querían hacer era la automatización de notas, de resultados deportivos y de servicios. De ahí fue el primer gran caudal de estas 0 a 500 notas automatizadas por día, resultados de partidos de fútbol regionales, provinciales, nacionales, etcétera, y servicios. Y después se abrió como una línea de experimentación con este tipo de contenidos que mencionaba, que si bien no fue el foco grande, se identificó durante el proceso que teniendo tanto contenido que se iba por el éter, por ejemplo, entrevistas en la misma radio del mismo grupo o entrevistas en la tele, cómo podían comenzar a reutilizar esos contenidos y hacer eso que llamaba yo traducción entre formatos, pasar de un formato radial, desgrabarlo automáticamente, llevarlo a texto y de ahí que un editor, siempre es importantísimo esto, que haya un editor o un humano en la cadena, ¿no? Eso es básico y fundamental. Cómo podían reutilizar todo ese contenido y darle otro tipo de valor a contenido que antes como decía, se disipaba o no se terminaba utilizando. ¿Y qué software de grabación usaban? Bueno, probamos un montón. Usamos mucho el de OpenAI, que funciona bastante bien. También probamos con Pinpoint de Google, sí, que seguramente lo van a mencionar. Whisper es el de OpenAI, que funciona bastante bien. Hay otros pagos. También era importante tener en cuenta esto, ¿no? Al no ser un gran medio que tiene otro tipo de posibilidades, también había que buscar la versatilidad de estas herramientas, de que puedan tener una versión gratuita, probarlas, ver si cumplía la función y después decidir pagarla. Pero para lo que se quiso hacer en ese momento, Whisper de OpenAI funcionó muy bien. Gracias. Muchas gracias. Otra vez, gracias Álvaro, gracias a Telecom. Gracias a Telecom Argentina por facilitarnos la presencia de Álvaro, no solamente hoy, sino también el año pasado que estuvimos en Evolución. Gracias Álvaro también por destacar el programa Impulso Local, en particular el trabajo, bueno, que Álvaro fue parte del equipo de mentores, ¿no, Gastón? Bueno, rápidamente.